Muy buenas. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores y más confusos riesgos de las finanzas descentralizadas. A ver, el plan para hoy es este. Arrancamos con una paradoja que parece ir contra toda lógica. Después nos metemos de lleno a desgranar cómo y por qué ocurre esta pérdida. Luego exploraremos las soluciones que ha creado la propia industria para combatirla. Y para terminar, la pregunta clave que se debe hacer cualquiera antes de proveer liquidez. Vamos directos al grano con un escenario que de entrada suena a que no tiene ningún sentido. Pensemos en esto. Alguien entra en una de estas yield farms, atraído por promesas de rentabilidades altísimas. El token que ha depositado se dispara un 50%, noticia fantástica. Pero, al ir a retirar los fondos, se da cuenta de que el valor total es menor de lo que tendría si simplemente hubiese dejado esos mismos tokens quietos en su wallet. ¿Cómo puede ser? Pues el culpable de esta locura tiene nombre. Se le conoce como pérdida impermanente o impermanent loss, y es sin duda el ladrón silencioso de DeFi, el riesgo número uno que casi nadie explica bien antes de meterse a proveedor de liquidez. Vale, para entender de verdad este riesgo, tenemos que levantar el capo y ver cómo funciona por dentro el motor de estas plataformas. La clave de todo está en los creadores de mercado automatizados, los famosos AMMs. Son el corazón de los exchanges descentralizados y operan con una fórmula matemática muy simple pero muy potente. X por Y igual a K. Su único objetivo es mantener el valor de los dos tokens de un pool siempre en equilibrio, como si fuera una balanza perfecta. Vamos a ponerle números, que es como mejor se entiende. Imaginemos que un proveedor deposita 10 ETH y 1000 USDC. En ese momento, cada ETH vale $100. Así que tenemos $1000 en ETH y 1000 en USDC. En total, el valor del depósito inicial es de $2000. Hasta aquí, todo claro. Pero claro, el mercado no para. De repente el precio de ETH se duplica y pasa a valer $200. ¿Qué hace el AM? Su fórmula le obliga a reequilibrar la balanza, y para ello no le queda otra que, en la práctica, vender el activo que ha subido de precio, nuestro ETH, a cambio del activo estable, el USDC, para que el valor en dólares de ambos lados del pool vuelva a ser el mismo. Después de que los traders de arbitraje, que ven la oportunidad, fuercen este reequilibrio, la participación del proveedor ha cambiado. Ahora tiene menos ETH y más USDC. El valor total en la cartera es de unos $2.828. Oye, es un beneficio, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Hay que comparar. De aquí es donde se ve el problema. ¿Qué habría pasado si, en lugar de aportar liquidez, simplemente se hubiese hecho HODL, con los activos iniciales? Pues se tendrían 10 ETH a $200 cada uno, que son 2.000, más los 1000 USDC. Total, $3.000. Fíjate, proveer liquidez ha resultado en un valor total menor. Pues esa diferencia, esos $172 que faltan en este ejemplo, eso es exactamente la pérdida impermanente. Es el coste de oportunidad que se paga por proveer liquidez en comparación con simplemente mantener los activos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todo proveedor de liquidez debe plantearse. De acuerdo, existe esta pérdida potencial, pero ¿las comisiones que se ganan por las transacciones y las recompensas del yield farming son suficientes para compensarla e incluso superarla? Lo bueno es que el ecosistema DeFi no se quedó de brazos cruzados. Antes de ver las soluciones que surgieron, un apunte rápido. Si esta información está ayudando a proteger el capital en DeFi, la mejor manera de apoyar el canal es suscribiéndose y activando las notificaciones. Como decía, el sector reaccionó. Los desarrolladores se pusieron manos a la obra para crear nuevos tipos de AMMs, nuevas versiones del motor, diseñadas específicamente para luchar contra esta pérdida impermanente. Uniswap V3 dio un golpe sobre la mesa con la liquidez concentrada. En lugar de esparcir la liquidez por todo el rango de precios posible, permite concentrarla en un tramo muy específico. Esto hace que el capital sea mucho más eficiente y genere más comisiones. Pero, ojo, es un arma de doble filo. Si el precio se sale de ese rango elegido, la pérdida impermanente se acelera y puede ser mucho mayor. Luego tenemos el enfoque de Bancor B3, que es completamente diferente. Ofrecen directamente protección contra la pérdida impermanente. Funciona, en esencia, como un seguro. El protocolo utiliza una parte de sus propias comisiones para compensar a los proveedores por cualquier pérdida que sufran, protegiendo así el capital inicial. Y la innovación no se detuvo ahí. Protocolos como Dodo usan un Proactive Market Maker que se alimenta de oráculos de precios externos para ajustar sus pools de forma proactiva y reducir el arbitraje. Y por otro lado, Maverick Protocol introduce distribuciones dinámicas que mueven la liquidez automáticamente, siguiendo el precio del activo, para mantenerla siempre en el punto de máxima eficiencia. Ahora bien, mucho ojo.
Todas estas soluciones son muy potentes, pero no son mágicas. Añaden nuevas capas de complejidad y con ello nuevos riesgos, principalmente el de la seguridad de sus contratos inteligentes. Por eso es absolutamente fundamental investigar siempre las auditorías y la seguridad de cualquier protocolo. Y por supuesto, es muy importante recordar que toda la información presentada aquí tiene fines puramente educativos y de entretenimiento. Esto no es un consejo de inversión. Cualquier inversión es responsabilidad exclusiva de la persona que la realiza. Bueno, pues vamos a juntar todas las piezas del puzzle. ¿Cuál es el cálculo final que tiene que hacer un proveedor de liquidez? Hay que dejar esto claro. La pérdida impermanente no es algo malo en sí mismo, es simplemente el coste de hacer negocios en DeFi. La clave de todo, el verdadero cálculo, es si las comisiones y los incentivos que se ganan son capaces de superar esa pérdida potencial. Es un análisis de riesgo contra recompensa, ni más ni menos. Así que la conclusión es clara. Nunca se debería entrar en un pool de liquidez sin hacer los números primero. Ahora que hemos desenmascarado a este ladrón silencioso, la pregunta final queda en el aire. ¿Cómo se calcula de verdad el coste real de operar en DeFi? Para seguir profundizando en estas cuestiones, lo mejor es suscribirse para no perderse los próximos análisis. Nos vemos en el siguiente bloque.